Ahí sí. Ya. Primero, antes de partir, tengo que preguntarle si alguien tiene alguna duda, consulta, si han podido... Respecto a esto, sí, sí, no hay ningún problema. Justamente eso es lo que les quería pedir, que por favor me dijeran si alguien, después de un fin de semana, me imagino que muchos estudian, muchos están avanzando, si alguien tiene alguna duda puntual que les pueda resolver, o si necesitan que les explique un poco de nuevo algo. La idea hoy día puntualmente tenemos que necesariamente terminar de ver la parte de materia de PP, para que el día jueves realicemos un par de ejercicios y podamos ya la próxima semana partir de lleno con propiedades de inversión. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Alguien me puede explicar por último a grandes rasgos a qué se refería el modelo del costo? ¿En qué estamos? Me gustaría que ojalá podamos hacer un pequeño resumen para poder partir. ¿Sí? ¿Alguien? El modelo del costo es como valorizar el PPE disminuyéndolo con contracuenta. Está bien. ¿Qué más, Carlos? Está bastante bien, pero es disminuyéndolo, más que disminuyéndolo, es disminuyéndolo o volver al monto, comillas, original, el cual ese original era original, pero ¿hasta qué monto podía volver a subir? Carlos, ¿usted se acuerda? Yo sé que usted se acuerda. Al costo histórico, Casi, pero al costo histórico menos más qué. la depreciación acumulada. Exactamente, menos la depreciación acumulada, como si nunca se hubiese deteriorado. Esa es la gran diferencia que existe. Hasta ese valor es el máximo que puede volver a subir. No puede subir absolutamente todo, ¿ya? No sé si alguien más tiene alguna duda, quiera comentar. No les puedo explicar la materia todo de nuevo, bueno, a menos que me digan que no se entendió nada, pero no sé si alguien tiene alguna duda puntual de todos los casos, todas las situaciones. No sé si quieren, por ejemplo, que les explique por lo menos la situación 3 de nuevo. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profe, un Entonces, bien, repasito. ya, ¿de dónde? Pero Más o sí, menos, estaría ideal. ¿sí? Ya, entonces, primero, ya, pero tiene que ser más o menos un poquito más rápido para que alcancemos a pasar el modelo de revaluación tenemos que terminarlo hoy día. En el fondo tenemos que terminar esta PPT hoy día, ¿ya? No hay ningún problema, yo les voy a explicar desde el último caso del método del costo para que les quede más o menos clarito, pero igual, de todas maneras, recuerden que tienen que ir estudiando clase a clase. Eso es fundamental, ¿ya? Es fundamental para que les pueda ir bien. Si la cantidad de materia que vemos es harta, no es tan intuitiva como era Introducción a la Contabilidad, por lo tanto no basta solo con entenderlo viendo en clase, o sea, eso es lo ideal, pero eso se tiene que ir a poquito ejercitando, avanzando. Por ejemplo, ya, espérense, otra cosa que les quiero decir. ¿Alguien ha tratado de hacer los ejercicios que les subí? Está la pauta, está todo. ¿Alguien ha tratado? Aunque no les salga nada, ¿alguien ha tratado? Bueno, ya no importa. Entonces, eso en el fondo es un indicio que tienen que ir estudiando un poquito más. El ramo de contabilidad es un ramo que requiere mucho estudio, ¿ya? No es tanto memorizar cosas, pero sí requiere mucho estudio. Ya, partamos acá para que no- partamos acá para que no nos enredemos. Primero, nosotros habíamos visto dos situaciones, ¿ya? La situación cuando tenemos cierto activo, pasa un año y nosotros al término de ese año vimos cuando el valor era mayor y cuando el valor era menor. ¿Qué pasaba cuando el valor era mayor? Sí, por el método del costo, pues díganme algo. ¿Cómo Hay que no? ajustarlo. Sí, no, pues Carlos, justamente Ah, no. pero el Pero ve valor del que, libro es mayor o no, el importe recuperable. el importe recuperable es mayor. Ah, no se hace nada, Ya, ¿por qué no se hace nada? porque no afecta mi costo, porque no Exactamente. tengo que ajustar. Ya, porque lo que nos dice este método es que solamente que el tope al cual puede tener es su valor en libros, como si nunca se hubiese deteriorado. Y al ser un activo nuevo, no puede valer más que eso. Eso es lo que nos dice. Si ustedes quieren anotar algo, eso es clave. ¿Ya? Entonces, por eso el primer caso era si es que no hubiese existido nunca deterioro antes, no hubiese pasado nada antes, nada de arrastre, si es que el valor, el importe recuperable, un paréntesis, ¿qué es lo que era el importe recuperable? ¿Quién lo puede explicar con sus palabras?
¿Y cómo se puede calcular? ¿Se acuerdan que el importe recuperable era el Como mayor entre...? Ya, dígame, Carlos. como el valor como mínimo que vale, o sea, lo que más, como lo que mínimo que me vale a mí, el activo. Exactamente. De hecho, muy bien, Carlos, muy bien. Esa es una explicación muy precisa. Es lo mínimo que yo voy a asignarle de valor a ese activo. Y eso mínimo que yo voy a asignarle de valor necesariamente es el mayor entre qué cosas. Eran dos valores. ¿Alguien se acuerda o no? El valor en uso y... ¿Ya? Va muy bien. El Va valor muy bien. realizable. Valor neto realizable. Exactamente, muy bien, Simón, y no vi al otro compañero que habló. Sí, muy bien. Nosotros vimos que existía el valor neto realizable y el valor en uso. El valor en uso es literalmente lo que para nosotros es capaz de generar el activo. Cuando veamos matemática financiera les va a hacer un poquito más de sentido. Por ahora, con que entiendan la lógica de qué es lo que vale para uno el activo y el valor neto realizable, el mayor de ambos es lo mínimo que uno estaría dispuesto a recibir por ese activo. Por lo tanto, comparamos el importe recuperable con el valor en libros. ¿Qué es lo que era el valor en libros? El costo histórico menos depreciación acumulada, menos deterioro acumulado en el caso que exista. ¿Ya? Entonces, nosotros comparamos importe recuperable, lo comparamos con el valor en libros. Si el importe recuperable es mayor, no se tiene que hacer nada, porque el método del costo nos dice, al ser un poquito más robusto, hacer menos variable, tener menos incertidumbre, hacer bastante más estricto, ¿qué es lo que nos dice ese método? Que no puede subir más de lo que valía históricamente, solo se puede deteriorar o volver a hacerlo subir hasta donde habría valido con la depreciación acumulada histórica. Eso es lo que nos dice en resumidas cuentas. Para llegar a esas conclusiones bastante rápidas, lo que nosotros tuvimos que estar un par de clases entendiendo esto. Es bueno igual, si bien el jueves vamos a hacer un par de ejercicios, yo quiero tirarme al tiro con un ejercicio más o menos cototo, pero traten ustedes de hacer los primeros. Yo ya les subí el enunciado y la pauta. ¿Ya? Ya. Luego nosotros vimos cuando sube no hay que hacer nada. Pero ¿qué pasa cuando baja? Bajar el valor del activo del libro. ¿Ya? Con un deterioro. Del valor en libros. Perfecto, Carlos. ¿Y cómo? Y ahí viene algo que usted mismo había dicho antes. ¿Cómo uno puede hacer bajar el valor en libros de un activo? ¿Bajando el monto del PPE o bajando algo relacionado a ese PPE? O sea, crear una cuenta de deterioro. ¿Ya? Pérdida por deterioro. Exactamente. Es decir, aumentando una contracuenta de ese activo. Esa es una de las características del método. Que ustedes no bajan el valor del PPE en sí, sino que ustedes le agregan una contracuenta de ese activo. ¿Y cómo se llama esa contracuenta? Deterioro. Ahora viene la parte de análisis. Todo lo anterior era relativamente mecánico. ¿Cómo hacemos ese asiento para deteriorar? Pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. Perfecto. ¿Y la pérdida por deterioro qué tipo de cuenta es? Contracuenta. No, pues. Ese es el deterioro Es de acumulado. estado resultado, de estado resultado. De estado Gracias, profesor. resultado. Bien, muy bien, Carlos. Pero ahora le voy a decir algo que va contra todos mis Ya no principios. hablo más. Pero no, es que necesito que vayan todos participando, pero está muy bien, hoy día participamos muy bien, y lo felicito, Carlos, porque se nota que va sellando muy bien. La idea es que Póngame una varios décima. podría ser un puntito premio, pero igual la idea es que varios vayan participando y vayan, por último, si tienen dudas, me vayan diciendo, por favor les pido, yo lo único que quiero es que aprendan, ¿ya? Entonces, esa cuenta, cuando nosotros hacíamos un asiento contable para hacer ese ajuste, puede que sea el único asiento que ustedes realicen, incluso puede que ni siquiera lo realicen. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes entiendan el trasfondo de utilizar el método del costo. Va a afectar una cuenta de estado de resultados al deteriorar. Y al aumentar, no. Solamente va al aumentar, si es que podemos aumentarlo de acuerdo al valor del libro que hubiese tenido, sí, va a aumentar ingreso, pero es muy poco probable que eso pase. Muy poco probable. Para que un activo vuelva a revaluarse, entre comillas, por el método del costo, porque en estricto rigor no existe la revaluación, sino que existe una disminución del deterioro, para que pase eso es muy poco probable. Por lo tanto, el análisis que ustedes tienen que ir haciendo es decir, ya, a través de este método, nosotros vamos a agregar probablemente más cuentas
de resultados que van a afectar negativamente mi utilidad. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Porque ahora, y el objetivo que vamos a ver hoy día, es que el método de revaluación, que es el otro método, es distinto. El método del costo, que hemos dedicado ya casi que 2 clases solo a esto, es bastante más conservador. Se maneja la depreciación igual que antes, maneja todo igual. Sigamos avanzando. Pero, como ya les he dicho, y ya para cerrar, de verdad para cerrar, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos que hacer aumentar el valor del activo, pero existe deterioro previo? Nosotros tenemos que primero ver hasta dónde podemos hacer subir el valor. ¿Quién se acuerda cómo uno puede calcular el monto hasta dónde podemos hacerlo subir? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién? ¿Quién se la juega? ¿Sí? ¿Nadie? Por el valor del libro, ¿no? Ya, perfecto, Joaquín. ¿Y qué valor el libro? Porque, ojo, por favor, no quite su micrófono. ¿Por qué? Porque nosotros hasta este momento, Joaquín, habíamos calculado un valor en libro, pero con un deterioro previo. Es decir, ese valor en libros no es el valor en libros al cual nosotros tenemos que llegar, sino que qué tenemos que hacer para calcular el valor en libros al cual podríamos hacerlo subir. ¿Se acuerdan? Un valor en libros solo con depreciación al año en el que estamos. Exactamente, solo, y no solamente eso, sino que, Simón, solo con la depreciación como si nunca hubiésemos deteriorado, es decir, solo con la depreciación inicial multiplicada por los periodos que lleva. Esa es la forma que hay que hacer. Y eso es lo que alcanzamos a cerrar en la última clase, solo que fue mucha materia y como que noté que hayan algunos que ya estaban medio perdidos. En este caso, lo que nosotros hacemos, ya viendo la diapositiva, era decir lo siguiente: mire, calculamos, primero tuvimos, ¿qué pasa? Bueno, calculamos nosotros la nueva depreciación, terminó el segundo año y así quedó esto el nuevo valor del libro. Perfecto. Con un deterioro, luego, como se deterioró, tuvimos que, ¿qué cosa hacer nosotros? Depreciar de ahí en adelante de una forma distinta. Y la nueva depreciación fue 853. Y si ese 853 lo sumamos al 1.080.000 que había antes, nos da la depreciación acumulada al término del año 2. Luego, si nosotros teníamos lo siguiente, miren, y por favor coloquen atención en esto. Tenemos, bueno, evidentemente yo siempre les doy, pero puede que no, ni siquiera se los separen, les doy el valor en uso y el valor realizable neto, ustedes tienen que elegir el mayor, es decir, los 10.055.000. Perfecto. Esos 10.055.000 los comparamos con el valor en libros que existe al término del año 2, incluyendo el deterioro, evidentemente. Como el importe recuperable es mayor, lo que uno debería hacer es subir el valor del PP. ¿Pero hasta dónde? Y ahí está la dificultad. Hacemos bueno, esto en el fondo, para los que les gusta un poquito más la economía, pero no es el caso. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Decir, miren, al inicio, nosotros habíamos comprado el activo en 12 millones. ¿Ya? Tenía un valor residual de 1.200.000. Por lo tanto, lo que se deprecia, que eran 10.800.000, lo dividíamos en los 10 años de vida útil. Nos da de que el gasto por depreciación por año es 1.080.000. Eso depreciamos, el año 1. Ahora, también depreciémoslo el año 2. ¿Cuánto nos da la depreciación acumulada de los 2 años? Los 2.160.000. ¿Me van siguiendo? Por favor, díganme algo, o si no. Sí, seguro. Sí. Profe, una pregunta. Perfecto, dígame, Andrés. ¿Por qué se multiplica por 2? ¿No se debería recalcular como dividiéndolo por la nueva vida útil? No, pues, porque está muy bien su pregunta, Andrés. Ya, y ahí estoy cachando que en dónde lo estoy perdiendo. ¿Por qué, Andrés? Porque lo que nos dice este método es calcúlelo desde el inicio como si nunca se hubiese deteriorado. Entonces estamos haciendo como un escenario paralelo, pero sin ningún deterioro. Entonces estamos haciendo el escenario inicial, pero todo tal cual como si no existiera esto del deterioro, como lo hacíamos en Introducción a la Contabilidad. ¿Ya? Ya. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Estamos. Entonces, nosotros decimos, miren, al término del año 2,
va a haber tenido acumulado 2.160.000 de depreciación acumulada. ¿Ya? Por lo tanto, eso daría que el valor en libros en un mundo paralelo, así como en un universo totalmente independiente, como dos líneas temporales, podemos decir, habría valido 9.840.000. Hasta ese valor podemos hacer subir el PPE. No hasta los 10.055.000, aunque haya valido, no sé, 50 millones, no lo podemos hacer subir tanto. Lo podemos hacer subir solamente hasta lo que habría valido sin existir ningún deterioro y estas cosas nuevas, materias nuevas que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, como lo podemos hacer subir hasta el 9.840.000, el valor máximo del deterioro que se puede recuperar sería ¿cuánto? Nosotros queremos, para hacerlo subir a 9.840.000, ¿cuánto tenemos que hacerlo subir? ¿De cuánto a cuánto hay que hacerlo subir? ¿Quién me va siguiendo? ¿Sí? ¿De cuánto a cuánto? Del valor que teníamos con deterioro ¿Ya? y depreciación. Hasta Exactamente. Y ese calculando. valor, perfecto, Simón, es decir, de los 8.026.000, perfecto, tenemos que hacerlo subir, en vez de a los 10.050.000, tenemos que hacerlo subir hasta los 9.840.000. Por lo tanto, la diferencia de ambos es lo que uno tiene que hacer subir, hacer crecer. Y así es como calculamos el monto del registro contable. Ahora, un tema que no se los vamos a evaluar porque es un escenario extremadamente poco frecuente. Fíjense lo siguiente. Al hacer este asiento contable, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién puede interpretar esto? Ese asiento contable. ¿Quién me lo puede explicar con palabras? Dígame, Andrés. Que estamos eliminando el deterioro acumulado y ¿Ya? en vez de tener una pérdida, ahora tenemos un ingreso. Exactamente, perfecto. Estamos eliminando una contracuenta de activo. Si es una contracuenta de activo, aumentaba por el haber. ¿Y cómo la disminuimos? Por el debe. Por eso está acá. Estamos eliminando una cuenta de deterioro acumulada y como muy bien dijo Andrés, nosotros estamos colocando una cuenta que aumenta la utilidad, aumenta el resultado, como le llamo yo. Es decir, una cuenta de ingreso. Equivale a ingreso, por eso yo le puse entre paréntesis. No es que sea una cuenta de ingreso, sino que es una cuenta que se llama recuperación del deterioro. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el escenario que ustedes tienen que saber? No se los vamos a aplicar en ejercicios, pero tienen que saber qué hubiese pasado si es que el deterioro acumulado, porque ¿cuánto teníamos de deterioro acumulado? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto habíamos deteriorado en la parte anterior? Como 2 millones. Exactamente. Muy bien. Uy, Vicente, muy bien, Vicente, muy bien. Eran 2.040.000 para ser exactos. Nosotros estamos eliminando el deterioro por 1.008.000. Pero miren lo que les voy a preguntar. ¿Qué pasaría si es que el deterioro acumulado que teníamos en esta contracuenta hubiese sido menos de 1.008.000? ¿Qué hubiese pasado? No se hubiera registrado, digamos, eh, la recuperación del deterioro. Ya casi, se registra solamente la cantidad que tenemos. Profe, Dígame. tengo una duda. Lo que pasa es que me perdí porque el valor en el libro es solo con depreciación y no se deteriora. Pero ahora estamos viendo la recuperación del deterioro, entonces ahí me perdí totalmente. No, el valor en libros, nosotros acá ¿Ya? no es que sea sin deterioro, el valor en libros es siempre costo histórico menos depreciación acumulada, menos deterioro acumulado en el caso que exista. ¿Ya? Lo que ahora estamos comparando es el valor en libros sin que existiera el deterioro, es decir, hacer como que el activo lo mantuvimos en, comillas, una línea temporal paralela sin que nunca se hubiese deteriorado. ¿Ya? Lo hacemos avanzar en el tiempo, solo con depreciación. ¿Por qué? Ya. Porque al ir haciendo ese cálculo de la depreciación, vamos a poder ir calculando el valor del libro que hubiese tenido en ese momento. ¿Para qué hacemos eso? Para poder saber que hasta ese valor es lo máximo que puede tomar
como valor en libros el activo. Ahí sí. Yo sé que esto es enredado, Sí. Javier, así que dígame con toda Sí. confianza. Profe, ¿Ya? la última parte del valor de ¿Mm? los activos, ahí como que perdí. No perdí. ¿Sí? Es que el máximo valor que puede tener el activo PPE, ¿Ya? ¿cuánto es el que tendría si nunca se hubiese deteriorado? Eso era en el fondo lo que quería decirle. ¿Ya? Ya sí, perfecto. Ahora sí. Ya, Enganché. buenísimo. Entonces, teniendo eso clarito, nosotros decimos, mira, vamos por 2 líneas temporales. Una que es con toda esta carretera del tiempo, deterioro que sí, que se achicó, etc. Yo trabajo paralela, sencillita, como era en Introducción a la Contabilidad. Costo histórico menos gasto por depreciación del periodo, costo histórico menos de nuevo gasto por depreciación, costo histórico menos de nuevo gasto por depreciación, y Profe, si sumamos todas las depreciaciones, ¿qué es lo que nos da? La depreciación acumulada, y costo histórico menos toda la depreciación acumulada nos da el valor del libro. Dígame, alguien me iba a hablar. yo una pregunta. Dígame, Carlos. Si entonces, si el deterioro acumulado es como menos de lo que, o sea, como que recupero el importe recuperable, como que, o sea, tengo que subir el valor del PPE, pero, y el deterioro es menos que 1.803.000, es solamente registro lo que tengo nomás de deterioro Exactamente, acumulado. solo lo que tengo, exactamente. Ah, ya, eso. Sí, no se Eso. preocupe. Ya, Profe, y sigamos en ese entonces. caso, eh, Sí, dígame, Vicente. los 2 millones que habían quedado, menos ¿Mm? menos el deterioro de ahora, que serían 1.800.000, ¿qué pasa con la ¿Sí? diferencia entre el deterioro anterior con el nuevo? No, se acumula nomás. Y va a quedar Se ahí para acumula. siempre. Sí, Ya, va a quedar perfecto. así como una contracuenta que, pero una muy buena pregunta, Vicente. Va a quedar ahí acumulado como la depreciación acumulada que queda ahí para siempre, va a quedar un deterioro acumulado ahí para siempre. Sí, no, buenísimo. Ya, Profe, sí, dígame, Andrés. para que quede claro, o sea, cuando estamos haciendo la otra realidad alterna, o sea, como cuando solo se deprecia, Sí, sí, como ahí la hay línea que, temporal 2. esa, eh, ahí la depreciación siempre va a ser un palo 80, o sea, siempre Sí, la del siempre la periodo. original. Exactamente, siempre la original. ¿Por qué hago este énfasis, Andrés? Porque podría haber tenido, uy, ese está bueno, ¿no? No lo hemos evaluado así, pero podría tener depreciación por unidades, por ejemplo. Entonces, si es depreciación por unidades, ustedes se acuerdan de que la depreciación, el gasto por depreciación por periodo no necesariamente era el mismo. ¿Por qué? Porque uno calculaba el gasto por depreciación por cada unidad que se recorre o se utiliza y la multiplica por la cantidad que se utiliza o que avanza en ese periodo. Entonces, si es lineal, sí, siempre va a ser la misma. Si es por unidades, tendríamos que hacer el gasto por depreciación como originalmente y multiplicarlo por la cantidad de unidades que se consumen en ese periodo. Hoy está bueno eso, no se me había ocurrido. Ya, entonces siempre, o sea, omitimos la vida útil en ese caso. No, por unidades, sí, o sea, no, porque la vida útil en el fondo son unidades. ¿Usted se acuerda? No, claro, O sea, pero me refiero como en la otra. O sea, en en la la primera otra, que... ¿Sí? sí, en la que es lineal, o sea, más que Ajá. omitir la vida útil, la vida útil cuando se termina de depreciar, hasta ahí nomás se deprecia, ¿no? Entonces, siempre va a ser el mismo monto, al ser lineal siempre es el mismo monto. Ya. ¿Ya? Sí, tranquilo, vamos a llegar a los ejercicios. Y ahora tienen que solidificar los conceptos. Ya, entonces, ya para cerrar, en el fondo que todo eso era como una introducción de lo que estamos haciendo hoy día. Para cerrar, ¿cómo nos quedaría nuestro nuevo activo al término del año 2, en este ejemplo puntual? Sería PP de camioneta con el valor original, que es una de las características del método del costo, y cómo, entre comillas, jugamos, comillas, bien comillas, jugamos, con las contracuentas. Una es la depreciación acumulada, que ya vimos que se separó en dos, y la otra es el deterioro acumulado, que justamente un compañero, no me acuerdo quién, pero alguien preguntó de qué pasa con la diferencia, se va acumulando hasta ahí. ¿Y cuánto es el valor del libro? En este caso, lo máximo que puede valer. Es decir, si es que nosotros hubiésemos utilizado, comillas, la línea temporal original, hubiésemos llegado a esto mismo en este caso. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí?
¿Sí? Díganme algo. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Ya, vamos que se puede. Ahora vamos a comenzar con el nuevo método, ¿ya? El método de reevaluación. No es que los de recién lo tienen que olvidar, pero tienen que no considerarlo en nada para lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Lo que ahora vamos a hacer, tienen que pensar que es totalmente distinto. Tienen que pensar que lo estamos aprendiendo de cero, porque literalmente lo estamos aprendiendo de cero, ¿ya? Primero, les voy a ir leyendo las características generales. Bajo el método del PPE, el valor del PPE en sí tiene variaciones. ¿A qué me refiero? Ustedes vieron acá que el monto del PPE original, camioneta, no varió nunca. ¿Qué es lo que variaban? Sus contracuentas. Ahora no pasa eso. Ahora nosotros vamos a entrar a picar directamente acá, en el valor del PPE, para que tomen nota de eso. Un PPE bajo este método puede alcanzar un valor mayor al original o menor. Bueno, en los dos métodos puede ser menor, pero en este caso puede ser mayor. ¿De qué depende del valor razonable? En la práctica, este es el método que uno, comillas, debería tratar de utilizar. Pero el método del costo no está mal. ¿Y por qué todavía se utiliza mucho, si bien los dos son precisos? En el momento en que uno de los dos sea mejor que el otro, el que es peor se va a dejar de usar. O sea, eso ustedes tienen que tenerlo como premisa. Es lo mismo que yo les decía entre el método del promedio, ponderado para inventario, FIFO, LIFO. No es que un método sea mejor que el otro, sino que son distintos con distintos objetivos nomás. Y aparte de que es difícil, ustedes vieron que una de las cosas que se necesitan para el método de reevaluación es saber el valor razonable o valor justo. ¿Y qué es lo que ustedes vieron del valor justo? Es que no siempre se puede considerar. Existen 3 jerarquizaciones del valor razonable, pero incluso en muchos casos no se puede tener ninguna de las 3. Por lo tanto, este método no te pueden obligar a usarlo si es que no se tiene. Lamentablemente, y esto se lo digo como algo práctico que me ha tocado ver en la vida real, me atrevería a pensar incluso un poquito de que algunas empresas como que abusan un poco de eso, como que llegan y dicen, no pudimos encontrar valor razonable, chao, listo, método del costo. No es tan así, lo estoy caricaturizando, pero tiende a ser un poquito de ese estilo, me da la impresión de que se abusa un poco. Pero bueno, es parte de, sigamos avanzando. La revalorización de un activo, hasta acá vamos a ir por partes, ¿ya? La revalorización del activo, es decir, colocar un monto mayor o menor, ¿de qué depende? De las condiciones siempre que son externas, como cambio en la tasa de interés o en los precios. Les voy a explicar algo que no tienen por qué saberlo, pero cuando uno calcula el valor en uso, en general el valor en uso, ese monto de cuánto es capaz de generar para uno, les voy a explicar muy en resumidas cuentas. Uno lo que tiene que hacer es traer al momento de cero los flujos futuros. Y al traerlos, uno los tiene que, comillas, castigar de una manera. Evidentemente, tener 1000 hoy no es lo mismo que me paguen 1000 mañana o 1000 en un año más. Al castigarlos, algo que vamos a ver un poquito después, se hace a través de una, comillas, tasa de interés o tasa de descuento, se le llama porque se castiga. Si esa tasa de interés varía mucho, el valor en uso varía mucho. ¿Ya? Por eso, acá les coloco, la revalorización de un activo dependerá de las condiciones, como cambio en la tasa de interés o en los precios. ¿Ya? Si la tasa de interés varía mucho, el valor en uso o el valor razonable, el valor de mercado, porque muchas veces ustedes ven como el valor en uso como algo súper rasca o súper poco práctico, de hecho la jerarquización está en tercer nivel, pero muchas veces el valor de mercado se basa en eso. Créanme que es bastante más utilizado. Entonces, un cambio en la tasa de interés mueve mucho la aguja en cuánto vale. Sigamos. En cambio, el deterioro dependerá de que el activo esté dañado o pierda la capacidad de generar beneficio económico, etcétera, etcétera. Ya, cosas que tienen que saber. En el método de reevaluación ya no nos vamos a basar en el importe recuperable. No voy a volver a repetir qué es lo que era el importe recuperable, sino que ahora, porque eso lo acabamos de ver con mucho detalle, ahora vamos a ver que se compara, no, el valor del libro no se compara con el importe recuperable. Ahora el valor del libro se compara
con el valor razonable. ¿Quién me puede explicar, aunque estén ahí, pero quiero que alguien me lo explique, por favor, cuáles eran las 3 jerarquizaciones, a qué se refería, así con sus palabras? ¿Cuáles eran las formas de calcular el valor razonable? ¿Sí? ¿Alguien? Escucha, mira, la verdad, usted es el de la Precio media del media. mercado, Ya, ese es el primero, ¿no es cierto, Nicolás? Que es como lo sí, más el preciso. referencial, Ya, después, 2, el valor de un activo similar, ya, es decir, similar, pero yo voy a ir complementándolo un poquito. Es decir, no es el mismo activo que usted está utilizando, pero es un activo que cumpliría las mismas condiciones, aunque sea otro activo. ¿Ya? un reemplazo. Perfecto. Uno de reemplazo, exactamente, tal cual, eso es lo más preciso. Y ¿Y tercero? el valor en uso. Perfecto, el valor en uso. Esos 3 niveles, en ese orden, es como uno los tiene que ir utilizando, ir viendo para encontrar el valor razonable, que es, comillas, muy entre comillas, es como el equivalente al importe recuperable del método del costo. ¿Ya? Sigamos avanzando. Ya. Esto espero, porque no es tan evidente, pero espero que lo vayan entendiendo con el mayor detalle posible. El costo inicial cuando lo compramos, ¿ya? Si aumenta el valor del activo, vamos a efectivamente aumentar el valor del PPE. ¿Qué posibilidades? Y acá voy a ver quiénes están un poquito más avanzados. Si nosotros aumentamos el valor del PPE, es decir, PPE al debe contra algo, ese algo, ¿qué posibilidades creen que pueda hacer? ¿Qué tipo de cuentas contablemente? Para que, por último, para que calce el asiento contable, ¿qué tipo de cuenta sería? ¿PPE contra qué sería? ¿Quién se la juega? Si uno aumenta, pero véanlo, Contra ya, la depreciación. no, Contra estado contra, resultado. Contra efectivo podría ser. no es contra Ingreso. efectivo. Ya, por ahí, muy bien, Simón. Usted, Simón, y también Carlos lo comentó sutilmente. Contra una cuenta de ingresos, podría ser, pero ¿qué va a pasar si siempre lo hacemos contra una cuenta de ingresos? ¿Qué va a pasar con las utilidades del periodo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Y esto lo vamos a ver un O sea, me poquito va a más adelante. disminuir la utilidad. No, pues O el Carlos, pues margen. No, pero si disminuye un ingreso, ¿o no? no, pero no Ah, no, estarían pero está disminuyendo el aumentando, ingreso. ¿verdad? Exactamente. ¿Ves? Carlos, usted es muy inteligente, pero está disperso como usted solo. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, estamos discutiendo para analizar, aumentar el PPE contra una cuenta de ingresos. Después, para motivarlo a los que son un poquito más futboleros, ¿qué pasa con una idea, porque eso es activo intangible, pero una idea, ¿qué pasa con el valor del pase de los futbolistas de una temporada a otra? Así más o menos. Si alguien que más o menos cache le puede explicar al resto. Depende. Sí, no, pero tiende a ser muy fijo de un periodo a otro, o puede que se dispare así 5 veces, baje, después suba mucho. Depende de Así. cómo jugó. Pero si, por ejemplo, un futbolista que vale 5 tiene una temporada extraordinaria, ¿va a seguir valiendo 5 o puede que valga 50? Va a valer más. Puede que valga 50. Puede perfectamente que valga 50, puede que valga 500 de un periodo a otro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A qué quiero llegar? De que si uno, cada vez que aumenta el valor del PPE, metemos mano directamente al estado de resultado, que es una posibilidad que ustedes muy bien dijeron, que por lo menos calzaría con lo que nosotros estamos haciendo, las utilidades serían extremadamente volátiles. Si es que las utilidades dependieran solo de las revalorizaciones. Por lo tanto, lo que nos dice la norma es lo siguiente. Dice, cabros, y esto es nuevo, para que por favor coloquen atención, para que les vaya bien y para que la rompan, pues, ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es decir, cabros, vamos a llegar al patrimonio, pero nos vamos a saltar el estado de resultados.
¿Qué es lo que pasa con el estado de resultado al término del periodo? Termina un periodo, partimos el año siguiente. ¿Cómo se llama esa cuenta? ¿Cómo se llamaba? Que es como casi de perogrullo el nombre. Utilidades y el apellido. ¿Retenía? Retenía, muy bien Andrés, perfecto. ¿Y esas utilidades retenidas, qué tipo de cuentas son? ¿Dónde van? ¿Activo, pasivo, patrimonio? Patrimonio. ¿Patrimonio? Exactamente. Por lo tanto, estos compadres que crearon la norma, que yo al principio como que decía, voy a estar a hacer pura... Igual esto le encontré bastante sentido. Dijeron lo siguiente: cuando hay una revalorización, es decir, se utiliza el método de revaluación, evidentemente, no vamos a llegar a tocar el estado de resultado, vamos a saltarnos el estado de resultado. Vamos a tener el mismo efecto en la ecuación contable, activo, pasivo, patrimonio. Pero no vamos a pasar por el estado de resultado para llegar a la utilidad retenida. Vamos a llegar directamente a una cuenta que va a ir pegadita a las utilidades retenidas, llamada, ¿cómo se llama? ¿Reservas? Reservas, muy bien Andrés, perfecto. Esas reservas, que es un nombre genérico llamado reservas, dentro de las reservas va a haber una específica que se va a llamar otros resultados integrales. Anoten eso, por favor anoten eso. Otros resultados integrales. Por lo tanto, dentro de la revaluación, si aumenta más de lo que valía históricamente, ¿ya? Ojo, se aumenta más desde el momento que sobrepasamos lo que valía históricamente, de ahí hacia arriba ya no va a seguir siendo utilidad. De ahí hacia arriba, ¿cómo, a dónde lo vamos a llevar? No va a ser utilidad. ¿Cómo va a ser? Lo que le acabo de decir. Parte con Ori. otros resultados integrales. Como muy bien dijo Andrés, nosotros lo vamos a resumir en sus siglas ORI, ¿ya? Pero lo importante es que entiendan el trasfondo, de que ustedes sepan de que esto está creado para no golpear directamente al estado de resultados, sino que llegar directamente a las cuentas patrimoniales. ¿A qué cuentas patrimoniales? Las de reservas, y dentro de reservas va una que se llama otros resultados integrales, ORI. Hasta ahí me van siguiendo. Estoy tratando de ser de a poquito, yo sé que hacer clase en línea no es lo mismo, y no sé, de verdad trato de ponerle el máximo empeño para que sea lo mejor para ustedes. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿O no se entiende nada de nada? Nada de nada. Todo. ¿Lo puede volver a explicar, profe, por favor? Sí, por supuesto. De hecho, ahora quiero utilizar esta pequeña tablet. Esta chiquitita. A ver. Ahí, sí. Ya, ahí están viendo algo en blanco, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Miren. Nosotros antes, cuando aumentábamos el valor, con el método anterior, yo sé que les dije que hagan como que lo olvidaron, pero hay que tenerlo ahí como en el back office, así. ¿Nosotros qué hacíamos? Teníamos deterioro acumulado porque achicábamos esa cuenta antes. Deterioro acumulado contra, y nosotros teníamos una cuenta acá que era como de resultado. ¿Ya? ¿Y esto hasta cuándo hacíamos esto? Cuando queríamos aumentarlo, pero queríamos aumentarlo hasta donde podía crecer solamente. Hasta el máximo de, pongámosle, línea temporal 1. ¿Ya? Ahora, yo les voy a decir, si el valor razonable es mayor a eso, con el método del costo no se hacía nada. Pero con el método del valor razonable sí se va a ajustar el PP, pero no va a ser contra una cuenta de resultados. Nosotros vamos a hacer lo siguiente.
De ahí hacia arriba va a ser PPE contra, pero no va a ser contra resultados, por lo que ya les expliqué. Si no, la utilidad del ejercicio sería extremadamente volátil. Entonces vamos a ir a entrar a picar no a la cuenta de resultados, sino que vamos a colocar acá una que se va a llamar ORI. ¿Ya? Y esta cuenta ORI es una cuenta de patrimonio. Patrimonio. Pero no es de resultados. Entonces, ¿cuál es el efecto? Y acá ustedes van a ya entrar, yo creo que ya se están haciendo una idea hacia dónde va a ir el análisis. Es decir, oye, pero compadre, con el método del valor razonable, podemos hacer subir el valor y no nos va a afectar la cuenta de resultados. Pero no es resultados. ¿Sí? Alguien me pregunta cómo, pero ¿cómo qué? ¿En qué parte? Si me lo quieren decir o escribir, no hay ningún problema. De que la cuenta ORI, para que estén muy claritos, es una cuenta que está dentro, a ver, voy a hacer un pequeño balance. Esto es un estado, situación financiera. Activos. Acá están los pasivos más patrimonio. ¿Ya? Ustedes saben que acá abajito las cuentas de patrimonio estaba capital. ¿Ya? Acá está reservas, como muy bien dijo Andrés, si no me equivoco. Reservas. Reservas. Y acá están utilidades retenidas. ¿No es cierto? Estas utilidades retenidas, en otras palabras, Profe, ¿podría subir un poco la diapo? Es que no se ve lo último que escribió. Ah, buen punto. No sé cómo subir, pero puedo borrar. Y ahora seguir arriba. Ya. Acá, vamos a anotar acá como continuación. Dentro de las cuentas, esto va a ser como un zoom. De las cuentas de patrimonio, están la de capital, que es como cuando se crea la empresa. ¿Se acuerdan que nosotros el semestre anterior hacíamos una cantidad de ejemplos? ¿Cómo partía toda empresa? Efectivo capital. Ya es la cuenta capital. Otra cuenta que se va a llamar reservas, que nunca la hemos visto antes. Y otra que se llaman utilidades retenidas, que es cuando pasan las utilidades de un periodo a otro. ¿No es cierto? Estas utilidades retenidas son las utilidades del periodo anterior. Esta, ¿ya? Pero estas, cuando uno afecta una cuenta de resultados, eventualmente llega ahí. Cuando uno afecta la cuenta ORI, no va a pasar por utilidades retenidas, va a ir directamente a reservas. Y eso tiene una consecuencia importantísima, porque cuando ustedes analicen el estado de resultado del periodo, toda la revalorización sobre el valor de mercado o sobre el valor razonable, todo lo extra no va a estar dentro del estado de resultados, sino que ¿dónde va a estar? Va a estar dentro de reservas. Y eso es fundamental, porque ahí ustedes van a poder decir, oye, pero mira, en realidad, el método del valor razonable no es tan complicado, sino que ¿qué es lo que uno puede hacer? Todo reajuste, y ahora vamos a ir a la diapositiva, todo reajuste que uno realice al PPE sobre cierto valor, se va a ir a reservas. Todo reajuste que uno realice, si es que se ha devaluado el activo, hacia subir hasta ese valor, es como ingreso. Si quiero ir de ahí hacia arriba, es reserva. Volvamos a nuestra diapositiva.
Se está viendo, ¿cierto? Ya. Eso es lo que nosotros, o lo que yo traté de explicar con esta diapositiva. Del costo inicial, si nunca ha bajado de valor, de ahí hacia arriba todo se genera con una reserva por revaluación. Si el valor original baja, se registra como pérdida, es decir, al estado de resultados. Si una vez que ya crecimos y afectamos las reservas y sigue subiendo al periodo siguiente, va a seguir sucesivamente con ORI. ¿Qué creen que pasa si nosotros, nuestro activo valía 1000, al final del año 1 vale 2000 y después bajó de nuevo a 1000? ¿Qué deberíamos hacer? Si aumentó de 1000 a 2000, generamos una reserva. Nuestro PP lo vamos a hacer crecer. ¿Sí? Dígame, Carlos. Revertir el asiento que hicimos antes, ¿no? Exactamente. Más que revertir el asiento completo, pero está muy bien lo que dice Carlos, conceptualmente está perfecto. ¿Qué es lo que se hace? Si se revalúa negativamente, como ahí aparece la diapositiva, disminuye la cuenta de reservas, no pérdida, de reservas, y se carga la pérdida por revaluación. Es decir, lo vamos a ver con una acción. Empecemos. Lo primero que nosotros tenemos que ver acá, yo creo que con esto terminamos, de nuevo no alcanzaba a terminar. Ya, el jueves sí o sí tenemos que terminar esta PPT, pero tienen que ir estudiando porque todas las clases vamos a sumar mucha materia. El jueves tenemos que matar esto como sea y ojalá hacer un ejercicio. Por último, le digo a los ayudantes que le hagan un ejercicio extra o cosas así, aparte de las ayudantes. Lo primero que hay que saber acá, y con esto vamos a llegar para no saturarlos, es que de partida la depreciación se va a manejar de una forma distinta. De partida. ¿En qué sentido? De que la depreciación de ahora en adelante no necesariamente va a ser una contracuenta de activo. ¿Por qué? Porque en este método se permite, como el efecto contable es el mismo, se permite rebajar directamente el PP. Y si se dan cuenta, no se los podía decir antes, pero si se dan cuenta los estados financieros que nosotros hemos visto hasta este momento, algunas veces no existe depreciación acumulada. En los estados financieros reales, con contracuenta, ¿cómo? La contracuenta es una cuenta pero que funciona al revés, que aumenta por el sentido contrario. Si es una contracuenta de activos, aumenta por el AB. Eso es una contracuenta, como la depreciación acumulada o el deterioro acumulado. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos que la depreciación hasta ahora, siempre la depreciación acumulada quedaba pegadita abajo como una contracuenta y el PPE con esta contracuenta no las podíamos nunca juntar. Siempre era el costo histórico y la depreciación acumulada siempre iba independiente. Siempre. Si alguien utiliza este método, las puede juntar. Ojo con eso. Y eso es clave porque nos cambia todo el paradigma. Si se van dando cuenta, el método del costo era como el sencillito, para que se hagan la idea, para que vayan estudiando. Entonces, si nosotros sabemos que con el método de revaluación, ¿ya? El método de revaluación, primero podemos al tiro cortar la cola. ¿A qué nos va a ayudar eso? A calcular qué dato. ¿Cómo se llamaba cuando teníamos el costo histórico de la depreciación acumulada y la restábamos? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Sí? Ya, pues, estimado. Sí, de verdad con esto terminamos, pero quiero cerrar bien la idea. ¿Cómo se llama costo histórico menos depreciación acumulada? ¿Qué es lo que era eso? ¿Sí? El valor en libros. ¿No es cierto? Entonces, el valor en libros, este valor en libros que nosotros vamos a tener, ya va a ser exactamente igual al monto del PPE, porque ya va a estar disminuido directamente. Por lo tanto, con este sistema es mucho más sencillo. El disminuir la depreciación acumulada, disminuirla directamente de PPE, es mucho más sencillo. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de que al quitarla inmediatamente, rebajar la depreciación acumulada directamente de PPE, ¿qué es lo que a nosotros nos va a pasar? Vamos a tener el monto del PPE que ya va a ser el valor en libro. Eso va a ser. Por lo tanto,
Sí, dígame. ¿Alguien me dice algo? ¿No? ¿No? Entonces, dentro de las diapositivas, bueno, dentro de las diapositivas ustedes tienen que ver el que se llama método 2. Eliminamos la depreciación acumulada contra el PPE. Es decir, el PPE ahora ya es en sí la depreciación acumulada. Ya, y el jueves partimos con los casos, tal como lo vimos antes, de que aumenta, que disminuye, cómo se genera el ORI, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, pues, estimados, les recomiendo que vayan estudiando harto. Tienen todo el material, tienen los videos, tienen las guías, tienen las ayudantías. Las ayudantías están sumamente buenas de esta misma materia. Creo que les puede servir. ¿Ya? Dígame, Carlos. Profe, después cuando todos se vayan, que quiero preguntarle algo. ¿Sí? Ya no se preocupen. Ya, pues, estimados, cualquier cosa me escriben, me preguntan o le preguntan a Laura para que me pregunten a mí. ¿Ya? Ya, pues, estimados, que estén muy bien. Mucho éxito. Chao, profe, gracias. ¿Ya? Chao, Chao, profe. profe, gracias. Gracias, Gracias. profe. Chao.